La familia Rodríguez se sentía un poco nerviosa, porque la inauguración del hotel de sus sueños se había empañado con la llegada de una tormenta, y posiblemente algunas personas que estaban en camino se encontraban perdidas en el bosque en medio de la tempestad. Por si fuera poco, los constantes rayos afectaron la electricidad dejándolos en completa oscuridad, solo iluminados con la luz de los relámpagos. Se repartieron las velas entre los huéspedes y trabajadores, y sin tener mucho que hacer, la mayoría decidió ir a dormir. Fue entonces que uno de los huéspedes, entre el murmullo del viento, el tic-tac de las gotas de lluvia y el estruendo de los truenos, alcanzó a percibir el llanto de un niño en su habitación. Sin averiguar nada, el hombre fue a reportarlo a recepción, donde a pesar de saber que no había algún bebé en el hotel en ese momento, enviaron a 2 empleados al cuarto, esperando que atraparan a un gato o algún mapache que hubiese entrado y pudiera asustar a los huéspedes. Los 2 jóvenes volvieron de la habitación con los rostros pálidos. Uno de ellos no pudo pronunciar palabra, pero el otro dijo que había visto a un niño pequeño, de unos días de nacido, pero lo impresionante de este es que tenía grandes garras y afilados colmillos, y un par de cuernos bien marcados en su cabeza. Según decía, estaba riendo, y aun si hubiera querido atraparlo, no podrían hacerlo porque era demasiado rápido y escurridizo. Aunque les costó trabajo creer en lo que decían el par de muchachos, todos los empleados del hotel acudieron a la habitación, pero el endemoniado niño ya no estaba ahí. Pronto supieron dónde andaba porque una serie de gritos inundaron el hotel. Cuando la luz volvió, muchas de las personas que estaban allí se encontraron con mordidas y arañazos en su cuerpo, y el hotel cerró antes de haber abierto. Y sin saber de dónde vino aquella criatura que ahora tenía un hotel completo para él solo, esperando viajeros perdidos que llegaran hasta ahí. Hace mucho tiempo con mi familia fuimos a visitar a mi abuelo. Su casa era muy grande, parecía un hotel. Al llegar, lo primero que vimos fue una estatua de una joven de cabello corto que estaba en medio del hogar. Por alguna razón me daba mala espina. Luego, entramos al cuarto de mi abuelo, nos recibió muy amablemente, y después de cenar, me fui a dormir. Pero de repente oí un ruido en el patio. Me asomé por la ventana y no podía creer lo que estaba viendo. Era una niña jugando, pero eso no era posible ya que no se permiten niños en el lugar. Pero no le di importancia y volví a la cama. Al día siguiente, le pregunté a mi abuelo si había otros niños en la casa y le conté lo de ayer. Él simplemente no me contestó y se puso pálido. Se hizo de noche. Decidí dormir más tarde y vi por la ventana otra vez. Logré ver algo horrible. La estatua se bajaba de la base. Me quedé paralizada por unos segundos y me volví a dormir. Ya amaneciendo, le dije a mi abuelo y él me contó toda la historia. Me dijo que hace mucho mi tía siempre jugaba con un niño, aunque él nunca lo vio. Una noche, vio cómo mi tía subía a la base y se transformaba en esa estatua. Desde ese día, el niño se fue. Un estudiante universitario se dirigió al bosque en busca de algunos especímenes para su trabajo final. Su tarea era sencilla: encontrar plantas e insectos para después catalogarlos. Era para él una pasión, así que el tiempo se le fue volando. Cuando se dio cuenta, la noche lo había atrapado. La oscuridad lo rodeó en un instante, y aunque pensaba conocer muy bien el camino, no era así. Caminó por un momento, pero se sintió perdido. No sabía hacia dónde avanzar con una tremenda oscuridad. Cuidaba sus pasos para no tropezar. Lo único que podría distinguir era la brillante luz de luna y las estrellas. Pensando un poco en la situación, supo que no debía moverse más a ciegas, pues podría perderse. Por fortuna, pudo distinguir una pequeña cabaña en medio del bosque. Pensó que sería buena idea entrar y pedir resguardo esa noche hasta el amanecer. Al llegar a la cabaña, tocó la puerta unas cuantas veces, mientras decía con voz fuerte: «Buenas noches». Pero nadie respondía. El frío empezaba a meterse entre su ropa, así que al comprobar que nadie se encontraba por el momento, pasó sin ser invitado. Una vez adentro, le sorprendió el tamaño de la cabaña.
pues desde fuera no parecía tan grande. Un largo pasillo lleno de puertas se extendía por un largo tramo entre la oscuridad. Mientras se desplazaba hacia el frente, pudo notar que en las paredes había extrañas pinturas de personas con aspecto siniestro, que lo seguían con la mirada. Lleno de escalofrío, apresuraba el paso para salir de aquel tenebroso pasillo. Encontró una habitación casi al final y pasó en ella toda la noche hasta el amanecer. Con los primeros rayos del sol, sus miedos se habían marchado y retomó el pasillo para salir de la cabaña, solo para sentir cómo se le helaba la sangre, regresándole todo aquel temor que lo dejó paralizado. Las paredes estaban vacías, no había ni un solo cuadro, eran solo numerosas ventanas que rodeaban aquel largo pasillo. En un pequeño pero hermoso pueblo donde vive una familia acaudalada, el padre, la madre y su hermosa hija. Esta chica era tan hermosa que era la envidia de todo el pueblo. Todos la querían, aunque los niños la odiaban. Ella tenía una debilidad, los espejos. Le encantaba verse y peinarse en ellos. Era tanta la obsesión de esta chica con ellos que su padre cada vez que regresaba de viaje le traía uno diferente, logrando así llenar su propia habitación con ellos. Pero no eran una familia feliz. La madre odiaba a su hija porque obtenía mucha más atención por parte del padre y se sentía demasiado celosa, a tal punto que un día la madre le colocó veneno en la cena y mientras la chica comía, ella entretuvo a su esposo en el cuarto de arriba. Cuando regresaron a la cocina, la joven ya estaba muerta. Su padre se sumergió mucho en la tristeza. Estaba destrozado, tanto así que todos los días se la pasaba en el cuarto de su hija llorando y consolando su pena. Hasta que un día vio una luz especial en uno de los espejos. Se acercó y vio a su hija reflejada en él. Ella le mostró a través de cómo su madre le había matado. El padre, enfurecido, pidió el arresto de su esposa. Nunca paró de visitar día tras día el cuarto de su hija para ver su fantasma reflejado en los espejos de la habitación. Bogdan era el nombre de un individuo que había venido a vivir desde el continente europeo hasta Sudamérica. Se decía que poseía una gran fortuna, debido a que mandó construir un castillo en medio de la nada. Su fortaleza estaba rodeada por vallas de troncos y piedras. Solo algunos de los lugareños pudieron verle el rostro, ya que él acostumbraba salir a altas horas de la noche y además cubierto con una máscara. Los cuentos de terror sobre su persona se propagaron como pólvora por todos los alrededores. Había quienes afirmaban que su rostro estaba completamente desfigurado a causa de una grave enfermedad. Había otros que decían que le faltaban partes de la cara como un ojo y su oreja. Esos rumores continuaron sin que las autoridades le prestaran atención debida, hasta que los animales del pueblo, particularmente las ovejas y las cabras, empezaron a desaparecer de las granjas cercanas. Los pastores y capataces de las haciendas se pusieron a vigilar para ver quién era el que les estaba robando su ganado, mas se dieron cuenta de que sucedía algo extraño. Los animales salían en tropel siguiendo una línea recta perfecta que se enfilaba hacia el castillo de Bogdan. Al llegar ahí, ya los estaba esperando en la puerta. Aquellos hombres que llegaron a observar este hecho más de cerca afirman que Bogdan estaba vestido de negro, con una capa que le llegaba hasta los pies. Sin embargo, eso no era lo que provocaba terror, sino que de su boca salían dos prominentes colmillos. Aquella escena pronto se transformó en un festín sangriento, ya que el vampiro se abalanzó sobre las ovejas clavando sus incisivos en el cuello, hasta dejarlas secas por dentro. Los campesinos que ya anteriormente habían lidiado con otros vampiros le dispararon con escopetas cargadas de balas de plata, lo que hizo que Bogdan se desplomara perdiendo la vida. Además, dejaron su cadáver a la intemperie para que el sol terminara de desintegrarlo.